El Salmo 52 nos enfrenta con la dura realidad del poder de las palabras y de las intenciones del corazón. En él, el salmista se dirige directamente al hombre que usa la lengua como instrumento de destrucción, a quien se gloria en su maldad y se apoya en la mentira para alcanzar sus fines. Este mensaje sigue vigente, pues hoy también abundan quienes usan su inteligencia y su lengua para dañar, manipular y oprimir, y lo hacen con arrogancia, como si el mal que siembran no tuviera consecuencias. Pero el Salmo nos recuerda que Dios ve, que Dios juzga, que nada escapa a su mirada. Él no se deja engañar por apariencias, y su justicia se manifestará con fuerza contra aquellos que desprecian la verdad y buscan su fortaleza en la maldad. Este salmo nos invita a revisar nuestras palabras y nuestras intenciones, a pedir a Dios que purifique nuestra lengua y que nuestras expresiones edifiquen y no destruyan. El salmo también nos habla del contraste entre el impío que se jacta de su maldad y el justo que permanece como un olivo verde en la casa de Dios. Este contraste no solo es estético, sino profundamente espiritual. El malvado se sostiene en sí mismo, en su riqueza, en sus artimañas. El justo, en cambio, se nutre de la fidelidad divina, como un árbol plantado junto al río de la gracia. Esta imagen del olivo es poderosa, es símbolo de vida, de paz, de permanencia. Mientras el mal puede florecer rápidamente y parecer próspero por un tiempo, su final es ruina. En cambio, el justo que permanece en Dios, aunque atraviese pruebas, tendrá fruto duradero. Esta verdad debe alentar nuestro corazón. Aunque parezca que el mal triunfa, es el bien arraigado en Dios el que prevalecerá. Debemos aspirar a ser como ese olivo, firmes en la fe, constantes en la oración y floreciendo en la presencia del Señor. El Salmo denuncia a quien prefiere confiar en sus riquezas que en Dios. Esta actitud es más común de lo que parece. Hay quienes colocan su seguridad en el dinero, en el poder, en su posición social, y creen que eso los protegerá en los días malos. Pero el Salmo es claro: el hombre que no hace de Dios su refugio será arrancado, quebrado, destruido. No porque Dios sea cruel, sino porque nadie que se aleje de él podrá sostenerse por sí mismo. Esta es una advertencia que debemos tomar con seriedad. No se trata de no tener recursos, sino de no permitir que el corazón se aferre a ellos como fuente de seguridad. Todo lo que tenemos es pasajero, pero Dios es eterno. Solo Él puede darnos paz verdadera, protección duradera y esperanza viva. Por eso, cada día debemos declarar: Tú eres mi fortaleza, Señor, en ti confío, no en lo que poseo, no en lo que puedo hacer, sino en tu poder y en tu amor. El Salmo 52 también es una promesa para los justos. David, aun en medio de la maldad que lo rodea, se mantiene firme en su esperanza. Él sabe que Dios no solo juzga el mal, sino que también recompensa al que camina en integridad. Su confianza no está en la venganza, sino en la justicia divina. Él sabe que su responsabilidad es mantenerse firme, plantado, fiel. Este ejemplo nos inspira a no desanimarnos cuando vemos la corrupción triunfar por un tiempo, o cuando el mal parece avanzar sin freno. Dios no ha perdido el control. Él sigue reinando, sigue observando, y en su tiempo actuará. Nuestra tarea no es rendirnos ni contaminar nuestro corazón con rencor, sino seguir siendo buenos, justos y verdaderos, confiando en que Dios hará florecer nuestra fidelidad y nos dará gozo en su presencia. El justo declara con gozo: Para siempre confiaré en la misericordia de Dios. Esta declaración es un acto de fe, un refugio para el alma. Confiar en la misericordia de Dios no significa ignorar la realidad, sino enfrentarla con la certeza de que no estamos solos, de que hay un amor que nos sostiene aun cuando todo parece incierto. Esta confianza no se basa en emociones pasajeras, sino en la experiencia de un Dios que ha sido fiel ayer, hoy y siempre. Cada uno de nosotros puede decir lo mismo: Para siempre confiaré en tu misericordia, Señor, aunque haya dolor, aunque otros nos fallen, aunque la vida nos acuda. Porque su misericordia es más grande que nuestros errores, más firme que nuestras debilidades, más cercana que cualquier amigo. En ella encontramos consuelo, esperanza y dirección para continuar. Cuando el salmista denuncia la lengua engañosa, no se refiere solo a las palabras malintencionadas que hieren, sino también a la manipulación, a las medias verdades, a la falsedad revestida de bondad. En nuestros tiempos, muchas veces se utiliza un lenguaje edulcorado para ocultar injusticias, o se disfraza el egoísmo como prudencia, o la ambición como visión. Por eso, este salmo nos lleva a examinar nuestro hablar, a preguntarnos si nuestras palabras son sinceras, si reflejan un corazón limpio, si edifican a los demás o si están cargadas de veneno sutil. El Señor nos llama a ser veraces, a tener una lengua que hable desde la luz, no desde las tinieblas. Por eso, que nuestra oración sea: Señor,
Purifica mis labios, que cada palabra que pronuncie sea fruto de tu verdad y reflejo de tu amor. El Salmo describe con fuerza cómo Dios abatirá al malvado. Dios te destruirá para siempre, te agarrará y te sacará de tu tienda. Estas palabras pueden parecer duras, pero revelan una justicia que no se queda callada ante la maldad. El juicio de Dios no es caprichoso ni cruel, sino una expresión de su amor por la verdad y por los que sufren injustamente. Si Dios no juzgara el mal, su amor sería incompleto. Este salmo nos asegura que Dios no es indiferente ante los abusos, las mentiras, la arrogancia. Él ve, Él pesa los corazones, y Él actúa en su momento. Nosotros no debemos caer en la desesperanza ni en la venganza. La justicia de Dios es perfecta, y aunque a veces parece tardar, llega con precisión. Por eso, que nuestro corazón se mantenga en paz, sabiendo que el Señor pelea nuestras batallas y nos vindicará cuando sea necesario. En contraste con la caída del malvado, el justo permanece como olivo verde. Este símbolo es muy hermoso y profundo. El olivo es un árbol que da fruto durante muchos años, que resiste sequías y vientos fuertes, que se mantiene firme incluso en terrenos difíciles. Así es el justo que confía en Dios, no depende de las circunstancias externas para florecer. Su raíz está en la presencia del Señor, y de allí extrae vida, dirección, alimento. Esta es una invitación para cada uno de nosotros, que no busquemos brillar por la apariencia, sino ser sólidos por dentro, que nuestra fe no depende del aplauso ajeno, sino de la intimidad con Dios, que nuestro crecimiento espiritual no sea superficial, sino profundo y constante. Ser como un olivo verde implica perseverancia, paciencia, fe firme. Y Dios nos da la gracia para que lo seamos. El justo no solo permanece, sino que también proclama. El Salmo dice, «Te alabaré para siempre por lo que has hecho». Esta actitud de alabanza es fundamental en la vida espiritual. No se trata de esperar a que todo esté bien para agradecer, sino de alabar a Dios por lo que ya ha hecho, por lo que hace en silencio y por lo que sabemos que hará. El salmista no duda en proclamar públicamente su gratitud en medio de un mundo hostil, porque su fe no depende de lo que ve, sino de quien ha conocido a Dios en lo profundo. Nosotros también debemos cultivar ese espíritu de gratitud que transforma nuestra perspectiva, que nos ayuda a reconocer el bien incluso en medio de la lucha. Cada día es una oportunidad para decir, «Gracias, Señor, porque sigues siendo fiel, porque aunque no entiendo todo, sé que estás conmigo». La última parte del Salmo declara, «Esperaré en tu nombre, porque es bueno». Esta espera no es pasiva, sino llena de confianza, de esperanza, de certeza. El nombre de Dios representa su carácter, su fidelidad, su presencia. Esperar en Él significa descansar en su bondad, no desesperar ante los tiempos difíciles, mantenernos firmes cuando todo parece moverse. En un mundo lleno de incertidumbre y ansiedad, el que espera en Dios encuentra estabilidad. Su alma no se desespera, porque sabe que el que prometió es fiel. Este versículo final es como una declaración de fe que podemos repetir cada mañana. Esperaré en ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tu nombre es refugio, porque tu presencia es mi paz. Que nuestra vida esté marcada por esta espera activa, por esta confianza serena que nace del amor y de la experiencia con Dios. Cuando el salmista denuncia al poderoso que confía en su maldad y no en Dios, se revela una verdad que toca la raíz del corazón humano. Todos confiamos en algo. Algunos ponen su seguridad en sus bienes, otros en sus habilidades, en su poder de manipulación o incluso en sus alianzas humanas. Pero el que conoce a Dios aprende a no edificar su vida sobre cimientos inciertos. El poderoso del Salmo es símbolo de quien construye su identidad sobre lo que puede controlar, sin darse cuenta de que todo eso puede caer en un instante. Es por eso que el Espíritu Santo nos llama, a través de estas palabras, a examinar nuestras verdaderas confianzas. ¿Dónde hemos puesto nuestro corazón? ¿En lo visible o en lo eterno? Aprendamos a confiar en Dios más allá de nuestras seguridades, porque solo Él es roca inquebrantable. La figura del que ama más el mal que el bien también nos confronta. No siempre el mal es evidente, a veces viene disfrazado de oportunidad, de comodidad, de solución rápida. En la vida cotidiana podemos enfrentar tentaciones sutiles que nos alejan de la voluntad de Dios. Y si no somos vigilantes, terminamos amando lo que nos destruye. El Salmo no habla de enemigos externos solamente, sino de una lucha interna entre la carne y el espíritu. Por eso, debemos pedir a Dios discernimiento y un corazón puro, que ame el bien, que se deleite en lo recto, que prefiera la integridad aunque duela. Que nuestra oración constante sea, Señor, enséñame a amar tu voluntad más que mis caprichos, tu verdad más que mis argumentos, tu luz más que mi comodidad.
El justo, en contraste, se mantiene firme y confiado. Esto no significa que no sufra, sino que su seguridad está en Dios. Su esperanza no depende de la opinión pública, ni de los cambios políticos, ni de las corrientes de moda espiritual. Es alguien que ha hecho del Señor su roca, que ha aprendido a caminar por fe y no por vista. Este tipo de confianza es fruto de una relación profunda con Dios, de años de oración, de pruebas vencidas, de fidelidad en lo oculto. No se improvisa, se cultiva. El justo ha pasado por el crisol del dolor y ha descubierto allí que Dios no falla. Que podamos aspirar a esa justicia que no es arrogancia moral, sino dependencia amorosa del Señor. Que nuestro corazón se nutra de la palabra para permanecer firmes como árboles junto al río. El justo también sabe alabar en medio del dolor. No espera que pase la tormenta para cantar, sino que convierte su alabanza en refugio, en escudo, en lámpara. Esto es lo que diferencia al creyente maduro, la capacidad de adorar a Dios incluso cuando todo parece perdido. Esa alabanza no es vacía ni ritual, es un acto de fe que proclama: Dios es bueno, aunque no lo entienda, Él sigue reinando, aunque el mundo se desmorone. Esta actitud transforma el corazón, fortalece el alma y hace huir a las tinieblas. Que cada uno de nosotros aprenda a alabar no solo con canciones, sino con acciones, con actitudes, con una vida que exalte al Señor. Que seamos testigos vivos de que Dios merece gloria en todo tiempo. El Salmo también nos enseña a reconocer el juicio de Dios como una expresión de su amor. Cuando Dios derriba al malvado, no lo hace por crueldad, sino porque su justicia es inseparable de su compasión. No permitirá que la mentira triunfe eternamente, ni que el inocente sea pisoteado sin respuesta. Esta certeza nos permite esperar con paciencia, perdonar con generosidad y avanzar sin rencor. Sabemos que el juez justo está atento y que su tiempo es perfecto. En lugar de buscar venganzas humanas, somos llamados a descansar en su justicia y a interceder por los que están lejos de su luz. Que nunca olvidemos que también nosotros fuimos perdonados, y que la misma justicia que nos salva es la que transforma al mundo. Otro aspecto del Salmo que resuena con fuerza es la descripción del malvado como alguien que se gloría del mal. Esta actitud es común hoy en día. Vemos personas que se jactan de sus trampas, de su poder corrupto, de sus logros obtenidos sin escrúpulos. Pero el salmista nos recuerda que ese tipo de gloria es vana y pasajera. Quien se alza por medios impíos caerá, tarde o temprano. Solo la gloria que viene de Dios permanece. En nuestra vida diaria, seamos conscientes de a quién queremos agradar. ¿A los hombres o a Dios? Que no nos deslumbren los aplausos fáciles ni las victorias falsas. Que nuestra única meta sea agradar al Señor, aunque eso signifique nadar contra la corriente. La raíz del justo está en el amor de Dios. No se basa en méritos personales, ni en apariencia, ni en obras externas. Es un amor que lo sostiene en sus debilidades, que lo levanta cuando cae, que lo transforma desde dentro. Este amor no depende del comportamiento perfecto, sino del corazón rendido. Por eso, el justo no se jacta de su santidad, sino que vive agradecido por la gracia que lo sostiene. Esta visión nos libera de la comparación, del legalismo, del orgullo espiritual. Nos invita a vivir una fe humilde, alegre, confiada. Una fe que descansa en la misericordia divina, no en nuestras fuerzas. Que podamos todos experimentar esa raíz profunda en el amor del Padre. Finalmente, el Salmo nos presenta al justo como alguien que espera en el nombre del Señor. Esta espera no es resignación, sino certeza viva. Es saber que el Dios que ha obrado en el pasado lo hará de nuevo. Es vivir con la mirada puesta en lo eterno, con el alma en paz, con el corazón dispuesto. Esperar en Dios es vivir con propósito, sabiendo que cada día tiene sentido, porque estamos en manos del que no falla. En medio del ruido, de las injusticias, del cansancio, el justo mantiene su esperanza como un ancla firme. Que también nosotros podamos decir con convicción: Señor, espero en ti, no porque todo sea fácil, sino porque tú eres mi confianza. El Salmo 52 nos presenta un contraste poderoso entre la maldad del hombre que confía en su poder y astucia y la fidelidad inquebrantable de Dios que sustenta al justo. Desde el inicio, este Salmo nos exhorta a no dejarnos deslumbrar por quienes prosperan en el mal, ni a temer su poderío aparente. El justo debe enraizar su confianza no en lo que ve, sino en quien cree, porque el Señor es su fortaleza perpetua. Este salmo desenmascara la soberbia del impío que presume de su maldad, que hiere con palabras engañosas y destruye con su lengua, pero también muestra que esa misma lengua será su ruina. Porque Dios no permitirá que la maldad permanezca impune para siempre. Cada palabra que sale de nuestros labios revela lo que hay en nuestro corazón.
Por eso debemos pedir al Espíritu Santo que purifique nuestras intenciones y santifique nuestra boca para que de ella solo brote verdad y vida. La figura del árbol verde en la casa de Dios que aparece al final del Salmo nos invita a vernos como seres profundamente enraizados en la presencia del Señor, recibiendo día a día la savia de su gracia. Ese árbol simboliza al justo que ha puesto su confianza no en riquezas, poder o fama, sino en la misericordia de Dios. Vivir como un árbol plantado en la casa del Señor implica una vida de comunión constante, de oración sincera y de obediencia que fluye desde el amor, no desde el temor. Si nos dejamos transformar por esta imagen, entenderemos que no necesitamos competir con el impío ni imitar sus métodos para avanzar. Basta con permanecer en Dios, firmes y fieles, y su gracia hará lo demás. En tiempos de injusticia, donde el mentiroso parece ser exaltado y el violento aplaudido, esta imagen nos sostiene. El justo permanecerá como árbol fuerte, porque no depende de la lluvia del mundo, sino del río eterno de Dios. El salmista también nos lleva a considerar lo efímero de la maldad. Aunque el impío parezca fuerte como un roble, Dios lo derriba de un momento a otro. Esto no es para que el justo se goce en la caída del malvado, sino para recordar que la justicia de Dios es perfecta y que, tarde o temprano, lo oculto será expuesto. En nuestra vida espiritual, esto nos exhorta a revisar nuestro interior y pedir al Señor que nos libere de toda raíz de orgullo, mentira o doblez. A veces caemos en pensar que los salmos que denuncian la maldad son solo para otros, pero si somos honestos, todos necesitamos ser limpiados de pensamientos y actitudes que no glorifican a Dios. El verdadero justo no es el que nunca falla, sino el que reconoce su pecado, lo confiesa y se aferra a la misericordia divina. Este salmo nos muestra también el poder destructivo de la lengua cuando no está rendida a Dios. Las palabras pueden construir o destruir, sanar o herir, unir o dividir. El impío del Salmo 52 no usa armas de guerra, sino palabras como cuchillos. Este es un llamado de atención para cuidar lo que decimos, especialmente en momentos de ira, frustración o venganza. Jesús nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, y por eso es vital que cultivemos un corazón lleno de la palabra, del perdón y de la compasión. La vida espiritual madura se evidencia en una lengua controlada por el Espíritu Santo. No se trata de callar por miedo, sino de hablar con sabiduría, mansedumbre y verdad. Si nuestra lengua se convierte en instrumento de bendición, podemos dar fruto abundante aún en medio de terrenos hostiles. A lo largo del Salmo, se repite una idea central. El justo confía en la misericordia de Dios. No se trata de una confianza ocasional, sino de una seguridad firme que se mantiene en medio de las tempestades. Confiar en la misericordia divina no es ser pasivo, sino saber que nuestra esperanza no está en lo que hacemos, sino en lo que Dios es. Su misericordia no falla, no se agota y está disponible incluso para quienes han fallado muchas veces. Este mensaje es profundamente esperanzador para el alma herida, para el que se siente indigno o para el que lucha con su debilidad. En lugar de centrarnos en nuestro pecado, debemos levantar la mirada y ver a un Dios que nos espera con brazos abiertos para restaurarnos, limpiarnos y levantarnos como árboles nuevos en su presencia. La figura del impío que se gloría del mal no es ajena a nuestra realidad cotidiana. Muchas veces nos encontramos con personas que prosperan utilizando la mentira, el engaño o la violencia como medios para alcanzar sus fines. Esto puede generar en nosotros sentimientos de indignación, confusión o incluso envidia. Sin embargo, el Salmo 52 nos recuerda que el juicio de Dios es certero y su justicia no se tarda. El hecho de que el impío prospere momentáneamente no significa que tenga la bendición divina, pues su destino final está marcado por la ruina si no se arrepiente. Esto nos enseña a mirar más allá de lo inmediato, a no dejarnos seducir por el brillo de lo que parece éxito y a valorar la paz de una conciencia limpia ante Dios. El justo no busca venganza ni desea el mal del otro, sino que permanece firme, sabiendo que el Señor actúa en su tiempo perfecto. El Salmo también denuncia al hombre que no hace de Dios su fortaleza, sino que confía en sus riquezas. Esta advertencia nos toca a todos, porque en algún momento podemos caer en la tentación de poner nuestra seguridad en lo material, en nuestras capacidades o en relaciones humanas. Pero cuando todo eso se tambalea, ¿en quién descansamos verdaderamente? El corazón del justo está anclado en el amor eterno de Dios, no en cosas pasajeras. Las riquezas pueden servir para ayudar, compartir, construir, pero nunca deben ocupar el trono que solo le pertenece al Señor. Este llamado a revisar nuestras prioridades nos invita a preguntarnos, ¿quién es lo que sostiene mi alma? ¿Dónde pongo mi confianza cuando las cosas no salen como espero? La vida espiritual madura implica despojarse de ídolos internos y dejar que Dios sea el centro de todo.
La humildad es una de las virtudes que más contrasta con la actitud del impío del Salmo 52. Mientras éste se jacta de su maldad y presume de su poder, el justo se reconoce débil, necesitado de la gracia divina. Esta actitud humilde no es autocompasión ni baja autoestima, sino la conciencia clara de que sin Dios nada somos. El justo florece no porque sea perfecto, sino porque ha aprendido a depender profundamente del Señor. En nuestras batallas diarias, tanto internas como externas, necesitamos adoptar esta humildad. Acudir a Dios no solo cuando todo va mal, sino también cuando las cosas van bien, reconociendo que todo proviene de su mano. El orgullo espiritual es peligroso porque nos aleja sutilmente de la fuente de la vida, mientras que la humildad nos acerca cada vez más al corazón de Dios. En este salmo, la alabanza es la respuesta final del justo. A pesar del escenario oscuro que lo rodea, el salmista concluye su meditación declarando que esperará en Dios eternamente y que le dará gracias por siempre. Esto nos revela una clave esencial para avanzar espiritualmente: mantener una actitud de gratitud constante. Agradecer incluso antes de ver el milagro, bendecir a Dios en medio de la lucha, reconocer su fidelidad cuando el mundo se derrumba. Esta clase de gratitud no depende de las circunstancias, sino del conocimiento profundo de quién es Dios. La alabanza no solo cambia nuestro estado de ánimo, sino que transforma nuestra perspectiva, eleva nuestra fe y fortalece nuestra alma. Cuando elegimos adorar a Dios en medio de la tormenta, estamos ejerciendo una fe activa, que no se rinde ante lo visible, sino que se aferra a lo eterno. La imagen final del justo como un árbol verde plantado en la casa de Dios es una promesa y una invitación. Es promesa porque nos asegura que si permanecemos en Él, seremos sustentados, fortalecidos y fructíferos, incluso en medio de la adversidad. Es invitación porque nos anima a arraigar nuestra vida cada día más profundamente en la presencia del Señor. Esto implica cultivar una relación diaria con Él a través de la oración, la meditación en su palabra, la obediencia a su voluntad y la vida comunitaria. No basta con visitar la casa de Dios ocasionalmente. Debemos habitar en ella, vivir en comunión con su Espíritu y hacer de su presencia nuestro hogar. Esa es la fuente verdadera de estabilidad y crecimiento espiritual. El justo no se seca porque sus raíces beben del río de la gracia, y su follaje no se marchita porque vive bajo la luz del rostro de Dios.